Durante la Edad Media, el invierno no era simplemente una estación del año. Era una sentencia, un juicio frío que caía sobre aldeas, campos y ciudades con la precisión de una maldición milenaria. La nieve, que en los libros modernos puede parecer mágica, era entonces un enemigo silente. Capa tras capa, cubría los caminos, sepultaba las cosechas, congelaba el agua, y con ella, las esperanzas. Para el campesino medieval, el invierno significaba hambre, enfermedad y soledad. En lo profundo del bosque europeo, o a la sombra de las montañas, el frío no era una metáfora, era una fuerza tangible, despiadada, imparable. Cada año, al acercarse los meses grises, comenzaba una carrera contra el tiempo. Se recogían los últimos frutos de la tierra, se sacrificaban animales para curar la carne, se reparaban los techos con lo que hubiera a mano. La leña se convertía en un bien más preciado que el oro, y la sal era más valiosa que cualquier moneda. En muchos lugares, los caminos desaparecían bajo la nieve por semanas, a veces meses. Las caravanas dejaban de viajar, los mercados se vaciaban, y en cada hogar, el fuego debía mantenerse encendido día y noche, porque un solo amanecer sin brasas podía ser el último. Los niños morían, los ancianos se apagaban sin ruido, las madres rezaban. El cuerpo humano, sin protección, no está hecho para soportar temperaturas por debajo de cero durante días enteros. Sin ropa térmica, sin calefacción, sin medicina moderna, cada ola de frío era una lotería mortal. Las enfermedades respiratorias florecían en el encierro. El aire húmedo, encerrado entre paredes de barro o piedra, se volvía un caldo de cultivo. Y aún así, no había alternativa. Afuera el frío mataba más rápido. Los más pobres sufrían los primeros embates. Campesinos sin tierra, viudas, huérfanos. Pero incluso los medianamente acomodados sabían que ningún abrigo era suficiente si el invierno era cruel. En los días más cortos, el sol apenas acariciaba los campos. Las jornadas eran oscuras, las noches interminables. El tiempo parecía detenerse, congelado como los ríos y las fuentes. Era también una época de miedo. Se creía que los espíritus del frío vagaban por los caminos, que las almas de los muertos erraban entre los árboles desnudos, buscando calor. El crujido de una rama en la noche podía ser interpretado como un mal presagio. La nieve, al cubrir todo con su manto blanco, parecía borrar la historia. Cada año, una parte del mundo moría para nacer otra vez. Pero no todos volvían, y sin embargo, había lugares donde incluso en medio de esta oscuridad, una llama permanecía encendida. Una luz tenue, constante, a menudo olvidada en los grandes relatos. Allí, entre muros gruesos y campanas silenciosas, vivían hombres que habían hecho del silencio su camino, del trabajo su fe, del invierno su adversario cotidiano. Ellos no buscaban riqueza ni poder, pero poseían algo más valioso, un compromiso absoluto con la vida, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar contra ella. En lo alto de una colina, rodeado de nieve virgen, un monasterio medieval podía parecer un castillo de piedra dormido, pero en su interior, la actividad no cesaba. Los monjes, cubiertos con hábitos ásperos, se movían entre pasillos oscuros, cocinas humeantes y bibliotecas húmedas. No eran médicos ni soldados, pero tenían una misión: proteger la dignidad humana, cuidar de los pobres, alimentar al hambriento, dar refugio al peregrino extraviado, ofrecer una sopa caliente a quien no tenía ya esperanza. Esta red de apoyo no era perfecta ni estaba exenta de límites. Pero en un mundo sin estado de bienestar, sin hospitales públicos, sin organizaciones humanitarias, los monasterios representaban una de las pocas estructuras permanentes capaces de responder al desastre. Y el invierno, año tras año, era un desastre. Muchas de estas comunidades religiosas estaban preparadas no por lujo,
sino por previsión. Sabían que el invierno llegaría, tarde o temprano. Por eso almacenaban cereales en silos subterráneos, construían sótanos para conservar vegetales, criaban animales no solo para subsistir ellos, sino para compartir. El calendario litúrgico coincidía, no por azar, con los ritmos agrícolas. Las fiestas religiosas, como la Navidad o la Candelaria, eran también marcadores de esperanza en medio del hielo. A través de documentos monásticos, cartas antiguas y crónicas conservadas en pergaminos, se puede reconstruir una imagen clara del sufrimiento humano en los meses fríos. Pero también se puede ver, con igual nitidez, el esfuerzo silencioso de los religiosos para aliviar ese dolor. En abadías del norte de Francia, de Alemania, de Castilla, se repiten los mismos relatos, monjes que partían de madrugada para llevar pan a las aldeas cercanas, hermanos legos que encendían fogatas en las puertas de los monasterios para guiar a los viajeros, prioratos que abrían sus puertas como hospitales improvisados cuando las epidemias se desataban. La caridad no era solo un mandamiento abstracto, era una práctica cotidiana, una disciplina, y en invierno, esa práctica podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que el invierno se volvía más crudo, la actividad dentro del monasterio se intensificaba. Las cocinas servían caldos durante horas. El huerto cubierto de nieve dejaba de ser útil, pero los productos conservados durante el año comenzaban a distribuirse. Se elaboraban velas con grasa animal para dar luz a los que no tenían. Se fabricaban mantas con tejidos rústicos, y sobre todo, se rezaba, porque para muchos, la oración era lo único que quedaba cuando el cuerpo comenzaba a fallar. No se trataba de héroes, no buscaban reconocimiento, pero su impacto fue profundo. En muchas regiones, la presencia de un monasterio podía estabilizar una comunidad entera. Su organización interna, su capacidad de almacenar recursos, su conocimiento de la tierra y del clima, los convertía en centros logísticos antes de que el concepto existiera. Y aunque sus medios eran limitados, su voluntad era inquebrantable. Con el tiempo, estos relatos quedaron sepultados por historias más ruidosas, guerras, conquistas, reyes y cruzadas. Pero bajo la superficie, entre las piedras frías y los manuscritos olvidados, queda el eco de aquellos inviernos. No solo el dolor, también la resistencia. No solo la muerte, también la compasión. Y en el corazón de esa compasión, una fe que no se doblegaba ante el frío, sino que lo enfrentaba, día tras día, con las herramientas de la paciencia, el trabajo y el amor al prójimo. Porque mientras algunos contaban los muertos, otros contaban los días para ofrecer vida. Mientras el mundo se endurecía, algunos hombres se ablandaban. Y en ese pequeño gesto, casi invisible, comenzó a escribirse una historia distinta. La historia de cómo, en los inviernos más duros de la Edad Media, la Iglesia, a través de sus monjes, se convirtió en refugio, sustento y esperanza para quienes no tenían nada más. Donde el frío más golpeaba, donde la escarcha se pegaba a las piedras como una segunda piel, allí también se levantaban los muros de los monasterios. No por casualidad, ni por orgullo, sino por necesidad. Los monjes, al elegir lugares apartados, inhóspitos incluso, lo hacían por vocación espiritual, por aislamiento, pero también, sin saberlo, se convertían en guardianes silenciosos de las comunidades más vulnerables. Lejos de los castillos, lejos de los reyes y de las ciudades amuralladas, sus celdas y claustros se transformaban en fortalezas contra el hambre, contra la intemperie, contra la desesperación. En medio del invierno, cuando el mundo parecía haberse detenido, bajo una capa blanca e inmóvil, los monasterios seguían funcionando como organismos vivos. Cada campana, cada paso en los corredores de piedra, cada oración en las horas canónicas, era parte de un engranaje invisible que sostenía algo más que una fe, sostenía vidas. El monasterio era más que un lugar de retiro, era un refugio físico y espiritual.
En muchos territorios europeos, los monasterios eran los únicos centros con capacidad real de almacenamiento. En ellos se guardaban cereales, legumbres, frutas secas, miel, quesos curados, sal. En tiempos de bonanza, parecían acopios innecesarios, exageraciones de una disciplina severa. Pero cuando llegaba el invierno, esas reservas se convertían en manantiales de supervivencia. Los monjes no almacenaban solo para sí, sabían que sus muros eran vistos como una última esperanza, por aquellos que llegaban exhaustos, cubiertos de nieve, con los ojos vacíos de todo menos de necesidad. Dentro de las cocinas monásticas, la actividad no cesaba. Grandes calderos de hierro colgaban sobre el fuego. Se cocinaban sopas espesas, con lo que hubiera, raíces, cebada, un poco de grasa, quizás un trozo de carne seca. No era lujo, pero era sustento, y era caliente. Para muchos, un cuenco humeante en manos agrietadas por el frío podía representar la diferencia entre rendirse o resistir. Los hermanos conversos, encargados de los trabajos manuales, conocían los nombres de los campesinos que rodeaban el monasterio. Sabían quiénes habían perdido la cosecha, quiénes estaban enfermos, quiénes no tenían leña suficiente para terminar el mes. No esperaban a que vinieran a pedir. A menudo, eran ellos quienes, con mulas cargadas o con simples carretillas, salían por los caminos helados para entregar lo poco que podían compartir. No había registros ni recompensas, solo un impulso, que nadie muriera mientras ellos pudieran evitarlo. La hospitalidad era una ley no escrita, pero sagrada. Todo viajero tenía derecho a cobijo. Incluso en los momentos de peste, de guerra o de escasez, los monasterios mantenían abierta la puerta de la hospedería. No se preguntaban nombres ni procedencias. Se ofrecía una cama de paja, un cuenco de caldo, una manta, a veces, un poco de silencio, o una plegaria. Para muchos, eso bastaba. A la mañana siguiente, cuando el viajero partía, se le entregaba pan, queso, y si el monasterio era generoso, un poco de vino caliente. Pero no solo se daba comida y albergue. Los monasterios eran centros de conocimiento. En sus escritoria se copiaban no solo textos religiosos, sino también tratados de agricultura, de medicina, de astronomía. El saber era escaso, y por ello más valioso. El cuidado de la salud, por rudimentario que fuera, seguía siendo una prioridad. Hierbas secadas en verano eran clasificadas, almacenadas y mezcladas durante el invierno para aliviar dolores, bajar fiebres, tratar infecciones. Los boticarios monásticos, aunque limitados, poseían una intuición heredada de siglos. Sabían cómo preparar cataplasmas, infusiones, ungüentos. En invierno, cuando los médicos escaseaban y los caminos eran impracticables, estos conocimientos se volvían vitales. Se atendían partos, se trataban heridas, se cuidaba a los moribundos. En la enfermería del monasterio, el silencio era denso. No había promesas de cura, pero sí había presencia. Los monjes acompañaban, y en esa compañía, muchos encontraban un alivio que iba más allá del cuerpo. La vida monástica no era fácil. El frío también se colaba por las piedras. Las noches eran largas, y los rezos obligatorios, incluso a medianoche. Pero entre salmos y vigilias, entre trabajo manual y lecturas, los monjes cultivaban una forma de resistencia que no dependía de armas ni de riquezas. Era una resistencia nacida del compromiso, de la convicción de que la compasión era más poderosa que la nieve, que la fraternidad podía más que la helada. En algunas regiones, los monasterios se convirtieron en verdaderos centros de redistribución. No eran simplemente refugios pasivos. Organizaban campañas, coordinaban ayuda con otros conventos, instruían a los campesinos sobre cómo conservar mejor los alimentos, cómo reforzar sus viviendas, cómo construir silos o pozos. Su influencia era práctica y su autoridad reconocida. En muchas aldeas, el abad tenía más peso que el señor feudal, no por su título, sino por su ejemplo.
La estructura interna del monasterio también ayudaba. Cada hermano tenía una función clara. El hortelano, el cocinero, el portero, el enfermero. Todos trabajaban, y todos sabían que su esfuerzo beneficiaba no solo a la comunidad interna, sino al mundo exterior. En invierno, esta organización se volvía aún más precisa. Se aumentaban los turnos, se reforzaban las guardias nocturnas, se revisaban los almacenes a diario, se reforzaban los techos, porque cada grieta podía ser una entrada para el hielo, y cada error, una vida menos. Había también un sentido profundo de misión. Los monjes no ayudaban para ser buenos, sino porque lo consideraban un deber sagrado. Cristo, decían, había sido pobre, había tenido frío, había caminado por caminos polvorientos sin hogar. Al ayudar al hambriento, al abrigar al peregrino, lo hacían a él. Esta teología del servicio impregnaba cada gesto, cada decisión. Incluso los más jóvenes, novicios que apenas conocían el mundo, eran formados en esta ética del cuidado. En tiempos de hambruna, cuando las cosechas fallaban o las plagas arrasaban los campos, los monasterios abrían sus puertas por días, incluso semanas. Se organizaban distribuciones masivas de pan, se cocinaban ollas gigantes que alimentaban a cientos, y cuando ya no quedaba comida, se oraba. Pero nunca se cerraban las puertas, incluso vacíos. Los claustros ofrecían algo que no podía comprarse, la sensación de no estar solo. Con el paso del tiempo, muchos monasterios comenzaron a especializarse, algunos en medicina, otros en botánica, otros en enseñanza, pero todos mantenían ese hilo común: ser un bastión frente al invierno, un lugar donde el hombre no fuera devorado por la naturaleza ni abandonado por sus semejantes. La arquitectura misma respondía a esta misión: muros gruesos, pasadizos protegidos, almacenes subterráneos, claustros diseñados para aprovechar la luz. Nada era casual. Todo respondía a una idea: resistir y compartir esa resistencia. En cada copo que caía, los monjes veían un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la necesidad de compasión y del privilegio que era poder servir. No todos sobrevivían el invierno, pero muchos lo hacían gracias a estas manos calladas, cubiertas de hábito, que no pedían nada a cambio, solo continuar día tras día, encendiendo fuegos contra el olvido. Porque el invierno no se vencía con palabras, se vencía con acciones, con calor compartido, con pan partido, con puertas abiertas. En la penumbra de los claustros, entre el vapor de las cocinas y el silencio de las bibliotecas, había algo más que pan, abrigo y hospitalidad. En los monasterios medievales, incluso en los días más fríos, se cultivaba algo menos visible, pero tal vez aún más vital: el conocimiento. Y no solo el conocimiento escrito, sino una sabiduría vivida, compartida, heredada. Una forma de entender el cuerpo humano, la tierra, el tiempo y el alma como partes de un mismo tejido, que debía ser cuidado con la misma devoción que se ofrecía a la oración. La medicina, tal como la entendemos hoy, no existía en la Edad Media, pero existía en cuidado. Y en ese vacío que dejaban la falta de recursos y el abandono de las autoridades civiles, los monjes se convirtieron en los curanderos del invierno, sin títulos, sin academias, pero con una experiencia acumulada durante generaciones, aprendida a través de la observación, la copia de manuscritos antiguos y la experimentación paciente con las hierbas del huerto. Los herbarios monásticos eran verdaderos tesoros. En ellos se cultivaban plantas con propiedades conocidas desde la antigüedad: salvia para las infecciones, tomillo para la tos, lavanda para el insomnio, menta para los dolores de estómago. Pero también se descubrían nuevas combinaciones, se probaban decocciones y ungüentos, se anotaban resultados. Era una ciencia empírica, pero constante. En invierno, estos conocimientos adquirían un valor incalculable. Cuando el hielo hacía imposible cualquier desplazamiento,
Cuando los médicos itinerantes no llegaban a los pueblos, los monjes se convertían en la única línea de defensa contra la fiebre, las heridas, la desnutrición. No eran milagros. Era disciplina, una forma de entender la caridad como acción concreta. El enfermero del monasterio no dormía bien en los meses fríos, velaba junto a los más débiles, preparaba tisanas, revisaba la temperatura de las habitaciones, controlaba el uso de mantas y paños calientes. Sabía que una simple infección mal atendida podía llevar a la muerte en cuestión de días, pero también sabía que, con los cuidados adecuados, el cuerpo podía resistir. Y esa fe en la resistencia era casi tan importante como los remedios. El conocimiento que fluía en los monasterios no se detenía en la medicina. También se preservaban saberes agrícolas que permitían planificar mejor las cosechas, optimizar el almacenamiento, rotar cultivos. Estos conocimientos eran transmitidos no solo entre monjes, sino a los campesinos que buscaban consejo. En invierno, cuando no se podía trabajar la tierra, se enseñaba, se hablaba de métodos de conservación, de técnicas de fertilización, de formas de construir graneros más resistentes. La instrucción era parte de la caridad, porque un campesino mejor preparado tenía más posibilidades de sobrevivir el siguiente invierno. Era una inversión en vida, junto con el saber práctico. Había otro tipo de enseñanza más invisible, pero profundamente transformadora, la espiritual. En tiempos donde el sufrimiento físico se vivía como castigo o destino, los monjes ofrecían una visión diferente. A través de la oración, del ejemplo del acompañamiento silencioso, transmitían la idea de que el dolor podía ser compartido, aliviado, resignificado. No se trataba de prometer consuelos vacíos, sino de ofrecer presencia. En un mundo donde la muerte era cotidiana, el consuelo era una forma de resistencia. Los rituales religiosos marcaban el paso del invierno. Las misas, los cantos, las festividades litúrgicas ofrecían un ritmo, un sentido, una continuidad en medio del caos estacional. La Navidad, más que una celebración, era una reafirmación de la luz en la oscuridad. La Epifanía recordaba que incluso los más humildes podían ser guiados. La Cuaresma, que precedía a la primavera, enseñaba la importancia del sacrificio y la espera. Cada festividad era también un acto pedagógico, un ancla emocional. Los monjes escribían, copiaban tratados antiguos, sí, pero también escribían crónicas, inventarios, observaciones climáticas, registros de nacimientos, enfermedades y cosechas. Estos documentos, a veces perdidos entre páginas de salmos o comentarios teológicos, contienen información valiosa sobre la vida cotidiana, sobre cómo el frío afectaba a tal región, cómo una epidemia coincidía con una nevada tardía, cómo una comunidad se organizaba para sobrevivir a una helada temprana. Sin pretenderlo, estos monjes se convirtieron en los primeros cronistas de la resiliencia. La labor no era uniforme. Algunos monasterios tenían más recursos, otros apenas sobrevivían. Algunos eran grandes centros culturales, otros pequeñas ermitas. Pero todos compartían un mismo espíritu, estar allí donde más se los necesitaba. Cuando más se los necesitaba, el frío no perdonaba diferencias sociales, pero los monasterios tampoco hacían distinciones a la hora de ayudar. A lo largo de los siglos, este papel silencioso comenzó a tejer una red. No era oficial ni centralizada, pero existe. Cuando una región sufría una catástrofe climática, otros monasterios enviaban ayuda. Cuando un convento quedaba aislado, los vecinos organizaban caminos en la nieve para llevarles leña o recibir su socorro. La solidaridad era un río subterráneo. No se hablaba de ella, pero fluía. Y cada vez que alguien encendía una lámpara en la noche, alguien más podía encontrar el camino de regreso. El legado de estos monjes
no está solo en las piedras que aún se levantan en valles remotos, está en las costumbres que sobrevivieron, en la idea de que el cuidado del otro es un acto sagrado, en la convicción de que ningún invierno es invencible si se enfrenta en comunidad. Está también en los archivos, en los manuales de medicina medieval, en las bibliotecas donde aún se conservan los códices que ellos copiaron a mano, noche tras noche, con las manos entumecidas. Durante siglos, su historia fue relegada a pie de página. Se hablaba de sus votos, de su castidad, de su reclusión, pero poco se decía de su compromiso con el mundo exterior, de cómo cuando todos se encerraban, ellos abrían, de cómo cuando todos huían, ellos permanecían. No con heroísmo, sino con convicción, no por recompensa, sino por elección. En las noches más largas del año, cuando el viento golpeaba sin tregua, muchos encontraron en un monasterio no solo techo, sino consuelo, no solo sopa, sino escucha, no solo alivio físico, sino la certeza de que alguien, en algún lugar, se preocupaba por ellos. En una época donde la crueldad podía parecer norma, estos hombres eligieron otra ley, la de la compasión activa, la del servicio desinteresado, la de la fe puesta en obra. Hoy, siglos después, cuando el invierno ya no es una amenaza mortal para la mayoría, la memoria de esos gestos persiste. Nos recuerdan que el frío no solo es una cuestión de temperatura, también puede ser soledad, indiferencia, desesperanza, y que frente a ese frío más sutil, la respuesta sigue siendo la misma: abrir la puerta, encender el fuego, compartir el pan, porque los monjes del frío no desaparecieron, habitan en cada acto anónimo de cuidado, en cada gesto que desafía el egoísmo, en cada voz que en medio del silencio se alza para decir no estás solo. Si esta historia tocó tu corazón, si aprendiste algo nuevo sobre el poder silencioso de la compasión, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que conectan el pasado con nuestras preguntas más profundas del presente. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que hoy, en nuestro mundo moderno, seguimos necesitando monjes del frío? Personas que cuiden de otros en silencio, lejos de los reflectores. ¿Conoces a alguien así? Cuéntanos en los comentarios. Juntos mantenemos viva la llama de la memoria, y quizás también encendamos nuevas luces en medio del invierno.